Angelingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi pretium fructus. Que sea el Santo Cielo quien nos permita en este momento, a través del Espíritu Santo, poder recibir todas las luces y palabras necesarias para abrir nuestro entendimiento y que la ilustración del Espíritu Santo penetre hasta nuestro corazón haciendo la oración. Por eso pedimos al Eterno Padre que en su infinito amor que manifestó en esta Semana Santa y que sigue prodigando su amor en este tiempo de Pascua y de Cincuentena Pascual, que sea su misericordia y la voluntad de su sagrado e inmaculado corazón quien penetre en los nuestros y haga de nosotros esos receptáculos de misericordia, que se siembre en nosotros en sus inefables dones la pureza y la grandiosa de la voluntad que encierra la palabra misericordia. Que seamos misericordiosos después de haber obtenido tanta misericordia de Dios Padre. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Casto y justo corazón de San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel y todas las legiones angélicas, rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, qué alegría y qué honor poder volver a compartir con ustedes después de haber celebrado este gran momento de misericordia que tuvimos como fue esta Semana Santa, que por puro amor del buen Padre Eterno tuvimos la oportunidad de disfrutar una Semana Santa más en nuestras vidas. Con seguridad para muchos de nosotros fue una Semana Santa diferente y también puedo aspirar a decir que muchos de nosotros pudimos vivir una Semana Santa mucho más piadosa, mucho más entregada y mucho más comprensible de lo que es el amor de Dios Padre. Precisamente en la grandeza de la Eucaristía, en lo que hemos venido hablando sobre este insondable abismo como es la Eucaristía, así como nos hemos preparado en la reparación eucarística, que la hemos poco a poco ido entendiendo, abordamos en este tema y quizás otro sobre la divina misericordia y la Eucaristía, que es esa gran fuente de misericordia, porque es el acto de misericordia más grande que nosotros podemos entender y comprender. Cuando analizábamos lo que es la reparación eucarística, lo que encierra en sí ser adorador eucarístico y reparador eucarístico, fácilmente podemos comprender que es el acto de misericordia más grande que Dios Padre tuvo. Y desde eso analizamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo es un acto de amor y el amor es misericordia, porque es esa, primero comprender que en nuestro corazón hay miseria, pero en el corazón de Dios solo hay amor. Y Él recibe toda esa nuestra miseria y la convierte y la transforma en oración. Y hace que nosotros, a través de la oración y de la adoración, seamos capaces de extender esa misericordia a tantas almas y que podamos actuar por misericordia. Tanto así como lo obtuvo Sor Faustina a través de ese llamado tan directo que nuestro Señor Jesús le hace a comprender la misericordia, que el llamado central se resume en esa frase que nosotros conocemos y que la hacemos oración. Jesús
yo confío en ti, porque ese debe ser el mayor acto de misericordia nuestra, creer y confiar en la misericordia que Dios Padre nos quiere entregar a través de su Hijo Jesús. Una fiesta que sin lugar a dudas la tendremos que vivir con la mayor alegría este próximo domingo, porque es la fiesta que nace del corazón de Jesús. Es la fiesta que nos adentra a su corazón y nos hace sentir lo que a través de la historia de la iglesia hemos venido experimentando, que la misericordia de Dios nace de su corazón y llega a nuestro corazón. Corazón que es eucarístico, corazón de Jesús que es netamente eucarístico, que es el centro y el culmen de nuestra fortaleza de fe. Porque si nosotros nos vamos a la profundidad del centro de esta divina misericordia, vemos que nacen de lo profundo del corazón de Jesús. Corazón que derramó sangre y agua y que en el altar eucarístico esos elementos se mezclan para hacerse el milagro más importante. Esa misericordia que se derrama de Dios Padre, que se extiende como una fuente de gracia y de misericordia, como lo elevamos cada tarde, cada hora tercia, la elevamos pidiendo y suplicando a Dios Padre que se apiade de nosotros, porque ese apiadarse de nosotros lo hizo a través de su Hijo que se ofreció. Y estos elementos de sangre y agua que vemos de su costado son los elementos que está el sacerdote ofreciéndolo en ese momento en el altar. Sabemos que esa imagen de la divina misericordia que es revelada por Jesús mismo, porque es Él el que pide esta imagen, vemos que inspira en nosotros una gran significancia que a la vez es tan sencilla, porque el juego está en sus manos y en sus colores. Un rayo pálido que sabemos que simboliza el agua, pero que justifica a las almas. Y un rayo rojo, que es la sangre, que es la vida de las almas. Y eso fue lo que el centurión experimentó en ese momento. Un agua que lo lavó, lo convirtió y lo hizo exclamar a viva voz y reconocer la grandeza de Dios. Justificó su alma, justificó su sacrificio por él mismo que traspasó su corazón. Y una sangre que le dio vida. Una fuente que, como lo dice nuestra oración, una fuente inagotable de misericordia que hizo crecer a la iglesia, que le dio fortaleza y que fueron testigos de ellos María Santísima, Madre Protectora de la iglesia, Juan, que se convierte en ese discípulo del amor que representa a todos los apóstoles, y todos los que estaban allí como testigos de reconocer la grandeza de Dios Padre. Una devoción que nos vincula con la alegría de la Pascua. Venimos padeciendo en la Semana Santa, experimentando el dolor y la tristeza de la pasión, pero a la vez el mismo viernes que es de dolor se convierte en un viernes de alegría, porque Jesús llegó a la cruz para alcanzar la gloria de la resurrección y así alcanzar toda esa misericordia. En estos días que estamos analizando el camino de Emaús, fácilmente comprendemos la soledad de estos discípulos. Venían de sentir la tristeza de ver que el hombre que tenían como modelo, tanto de grandeza espiritual como de liderazgo, había sido maltratado, había sido asesinado y había sido calificado como un maldito.
y tenían esa tristeza en el corazón. Tan tristes estaban que no reconocieron que caminaban al lado de Jesús. Tan profunda era su tristeza que aún escuchando sus palabras y aún sintiendo el ardor en su corazón, no lograban comprender. Y solo lograron comprenderlo en la fracción del pan. Solo lograron comprenderlo en esa acción de gracias que fue la Eucaristía, de la cual ellos fueron testigos. Solo en ese momento comprendieron que era Jesús. Y esto nos deja el mensaje muy claro, que solo en la Eucaristía reconocemos la presencia de Jesús. No podemos hablar ni justificar a un Jesús sin Eucaristía. No podemos hablar de una Eucaristía en la que no esté presente Jesús, porque ese corazón que fue traspasado es el fruto de la misericordia y es allí de donde brotan las fuentes que busca la salvación de las almas. Allí también podemos comprender algo muy importante a través de la devoción de la Divina Misericordia. La facultad tan importante que tienen los sacerdotes, porque en ese saludo del camino de Maús y en la presencia que Jesús, cuando se manifiesta a sus discípulos y a sus apóstoles, el saludo de Jesús era la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sobre ellos recayó el Espíritu Santo y le da toda la autoridad a los sacerdotes. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Allí está la fuente máxima de la misericordia en el ejercicio sacerdotal. No hay mayor misericordia, la de Jesús, que esa que le dejó como herencia a sus apóstoles. Recibir el Espíritu Santo que se recibe solo por misericordia. Y esos rayos que emanan de Jesús es la presencia profunda del amor eucarístico del Espíritu Santo, que por esa unión de amor, sabiendo que el Espíritu Santo es el fruto del amor de la unión de Dios Padre y de Dios Hijo, en ese amor que sale hacia toda la humanidad, es capaz de perdonar los pecados, es capaz de retenerlos y es capaz de liberarlos, siendo el exorcismo más grande que podemos tener nosotros. ¿Cuánta fuente de misericordia hay allí? Una misericordia que se extiende hasta el fin de los tiempos, porque ha sido de sucesión en sucesión, una sucesión que está permanente para perdonar, para retener, una sucesión que es una facultad del Espíritu Santo para administrar el perdón, que es la mayor misericordia. En esta devoción solo vemos allí que el fruto del amor es el perdón de los pecados, que el fruto del amor es reconciliar a la humanidad con Dios Padre, porque Dios nunca se ha apartado, es el hombre el que se apartó, y esta devoción en particular lo que quiere es atraer a las personas hacia la misericordia de Dios Padre, con todas sus señales, con las señales de la crucifixión, con un corazón que es invisible, porque allí no, en la imagen no vemos el corazón, solo vemos que salen los rayos, pero que aún siendo invisible ha sido traspasado por una lanza de los rayos que simbolizan sangre y vida. Esa es la esencia del ser humano. El ser humano en su esencia, la fluidez de la sangre es lo que le garantiza la vida. Y la presencia del agua es lo que le vitaliza. Y en esa unión divina de sangre y agua del ser humano podemos reconocer que somos vida. Y Jesús muriendo, exhalando su último aliento de vida, en ese último hálito deja solo la misericordia, que es lo que a nosotros nos debe llevar a comprender
que esa confianza, la cual yo le suplico a Dios, y que es un ejercicio permanente de decirle, yo confío en ti, y que ese yo confío en ti necesita el aumento de mi fe, necesita la fortaleza para sobreponerme a cada una de mis pruebas y dificultades, que aún, como viendo en los discípulos de Maús, que venían de una tristeza profunda, que aunque no lo reconocieron, el mensaje que Jesús les da y que da a través también de la divina misericordia, es decirle, no me he ido, yo he estado con ustedes siempre, yo camino con ustedes, aún así no me vean, aún así escuchen mis palabras y no las entiendan, aún así ustedes participen de la Eucaristía y no sientan el fuego, yo estoy allí. Qué gran misericordia de Dios Padre, qué gran misericordia la de Jesús, en que busca para este momento de misericordia a una religiosa que en un momento de adoración y de reparación se encuentra directamente con Jesús y le pide, habla al mundo de mi misericordia, que es la señal de los últimos tiempos, porque después de ella vendrá la justicia. Es lo que dice el mensaje. Y aún más se extiende ese mensaje a decir, todavía queda tiempo para que recurran a la fuente de mi misericordia. Y ir a la misericordia de Jesús es ir al corazón, y ir al corazón es comprender que es la Eucaristía. No podemos caminar a un Jesús de misericordia si no estamos de rodillas a un Jesús eucarístico. No podemos pedir las gracias de esos rayos vitales que nacen del corazón de Jesús si yo no comprendo el misterio eucarístico que está sucediendo en esa fracción del pan y en esa intervención del Espíritu Santo a través de las manos del sacerdote. Las manos de la divina misericordia, sobre todo la mano que está dando la bendición, es el reflejo mismo del sacerdocio que siempre bendice. Es el sacerdocio que inicia al cristiano, el sacerdocio que le da la gracia sacramental, el sacerdocio que bendice la unión matrimonial, el sacerdocio que auxilia y despide al enfermo. Allí está la gracia misericordiosa de Jesús en ese sacerdocio que instauró el Jueves Santo. Lo selló ese pacto de alianza, porque vemos que el pacto con Dios a través de la historia es un pacto de sangre. Lo vemos en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, a través de los patriarcas, pacto de sangre. Y ese pacto de sangre Jesús lo sella desde el Jueves Santo que inicia su pasión, que empieza a derramar sus gotas de sangre, pero el sello de ese pacto lo hace en la cruz, dando la última gota de sangre. Sangre que vemos en el altar y que solo es posible a través de la bendición sacerdotal. Qué bella unión que existe entre la Eucaristía y Jesús de la Divina Misericordia. Le dice a Santa Faustina, habla a las almas de esta misericordia, porque será el día cercano y terrible, el día de mi justicia. Cuánto amor de Dios mismo, de Dios Trinitario, que le suplica a las almas que se adentren a su corazón para que la justicia en el momento que llegue pueda ser apacible y misericordiosa. Que podamos entrar y pasar la puerta de esa justicia a través de su misericordia. Justicia que solo Él sabrá impartir. Justicia que solo Él sabrá cómo podemos nosotros experimentarla. Pero justicia que será leve para nosotros
y en su justa medida, de acuerdo a esa palabra, misericordia. Pero que esa primera misericordia viene del reconocer la miseria de mi corazón. Miseria que debe decir o hacer decir desde lo profundo de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Miseria que lleve a reconocer que ese que está allí en el altar es el verdadero Hijo de Dios. Cuando yo reconozco esa miseria, entro a la misericordia de Jesús mismo en su corazón. ¿Qué es lo que quiere? Que entremos en las profundidades de las llagas de su corazón. Eso es entrar a su divina misericordia, es entrar a su corazón. Pero para entrar a su corazón, yo tengo que estar haciendo el proceso de reparación de mis pecados, la unión en la reparación por los pecados de la humanidad, la reparación por los pecados en los tres tiempos que ya vimos, pasado, presente y futuro, desde lo personal hasta lo más comunitario, hasta donde yo pueda extender mi propia misericordia y ser prolongadores de esa misericordia. Esa misma misericordia fueron las que entendieron las almas víctimas. Esa misma misericordia es la que entendió Luisa Picarreta, que la llevó a la profundidad de doblarse y encorvarse a sí misma para ofrecer y padecer, y en un infinito amor tener esos coloquios tan profundos e insondables como son todos los diálogos. Una misericordia tan grande que llevó a almas víctimas como Alexandrina da Costa de vivir solo de la Eucaristía, donde el único alimento era esa hostia sin levadura, pero que consagrada daba el alimento y la fortaleza para poder soportar, porque en ella la virtud de la reparación fue orar, reparar y amar. Eso solo nace después de entender la misericordia de Dios Padre, pero no podemos entender la misericordia si no nos volcamos a la pasión de Jesús, si no nos volcamos a ese deber y a esa necesidad que nosotros tenemos de estar de rodillas ante el Santísimo. No somos nunca tan grandes como en el momento de estar de rodillas, porque es Jesús mismo quien nos corona. Nunca somos tan pequeños como en ese momento, cuando Jesús mismo es el que nos levanta y nos restaura. Nunca somos tan amados por Jesús cuando es Él mismo quien nos dice, recibe mi misericordia. El amor eucarístico es un amor misericordioso. Cuando me voy a las profundidades de la misericordia de Jesús, cuando yo decido que de mis labios nazca esa oración profunda de Jesús, en ti confío, es cuando yo empiezo a depositarme y a abandonarme en la fe, abandonarme en la divina voluntad. Es cuando yo comprendo lo que experimentó y vivió María Santísima con su fiat. Comprendió y asumió la misericordia de Dios, convirtiéndose ella misma en ese receptáculo de todo el amor trinitario a través del Espíritu Santo, convirtiéndose ella en esa arca que recibe todo el amor de Dios, que solo se hace hombre por infinita bondad y que por infinito amor inicia el camino del Calvario desde su niñez hasta el momento de la cruz, para poder coronarse en la cruz, hacer de su cruz un pedestal, hacer de su cruz un lugar de reinado donde pueda esparcirse la misericordia. En la imagen de la divina misericordia no hay una cruz, están los signos de la cruz, porque están las llagas de Jesús donde Él fue clavado, y se muestra triunfante, se muestra glorioso.
pero se muestra que ha pasado por una cruz. Y esa debe ser la motivación para nosotros. Ese Jesús en el que nosotros confiamos, ese Jesús en el que queremos confiar, ese Jesús al que le pedimos que esa pequeña frase, Jesús, en ti confío, pueda nacer con toda verdad y con toda fortaleza, ahí mismo va implícita la necesidad que nosotros tenemos de entender y sobrellevar el peso de nuestra cruz. Vemos a Jesús glorioso, lo vemos majestuoso, lo vemos hermoso, pero ha sido crucificado porque lo primero que nos muestra son sus llagas. Lo vemos radiante, pero con un corazón que aunque es invisible, es traspasado, que aunque esté oculto, muestra los rayos de agua y sangre que fue lo que él derramó en la cruz. Un rostro sereno, un rostro tranquilo que nos lleva a pensar y a retomar el camino de la paciencia y la observancia de la pasión. Él que caminó silencioso, sin quejarse y abrazando la cruz para alcanzar la gloria de la resurrección, manifestarse a los suyos diciéndole la paz con vosotros, es el modelo de vida que yo debo seguir, que yo debo caminar para también, a ejemplo e imitación de él mismo, poderle decir a mis hermanos en difícil o aún peor situación que la nuestra, la paz sea contigo, decirle que la misericordia de Dios se hace presente y sobre todo manifestarle que ese camino y ese recorrido de su pasión lleva al triunfo de la misericordia y de la fortaleza en Dios. Eso es lo que vivieron las almas víctimas, que tendremos que tratar en otro espacio para comprender cómo ellos pudieron asimilar la pasión de sus vidas, cada una totalmente diferente de la otra, cada una en un tiempo particular, en un espacio particular y en unas condiciones particulares, y con unos frutos diferentes, pero que llevan a uno solo, a entender la misericordia, a amar la pasión. Cuando la Virgen María le dice a Sor Faustina que cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia, empieza el camino misericordioso y empieza el camino de preparación para la segunda venida de Cristo. No podemos nosotros esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo si no nos adentramos en esa misericordia, si no nos adentramos en esas fuentes de misericordia. Porque ante la justicia de Dios, que será severa y justa, ese cobijo de la misericordia nos dará la fortaleza necesaria para nuestras almas en su juicio y para las almas de la humanidad entera. Ese camino y ese recorrido de misericordia que hacemos a través de la Eucaristía debe tener como único fin el poder resarcirle la gloria y la grandeza a Dios Padre de rodillas para que la humanidad entera pueda reconocer la grandeza de Dios Padre, ese Padre eterno. Grandeza que está siendo opacada, grandeza que aparentemente mal estuviese triunfando, pero es simplemente que va colocando ese velo a la humanidad para que no vea la grandeza de Dios, para que no reconozca la gloria de Dios, para que no se postre de rodillas, para que aísle su corazón, se separe de Dios, se condene libremente, rechace a Dios en libertad, en libre albedrío, y se aparte en su totalidad de la misericordia de Dios. Ese es el plan estratégico del mal. Separar al hombre de la misericordia de Dios. Misericordia que fue mostrada en la cruz. Por eso una de las batallas es separar la cruz, el signo visible
de la redención, la lucha es separarla, arrancarla de la educación, arrancarla de la fe, arrancarla de los hogares, para que a través de esa cruz no se vea la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros hacemos ese camino en las virtudes de la misericordia, que son humildad, silencio, pureza y amor a Dios. Esas son las virtudes de la misericordia, que contienen toda la voluntad divina y contienen toda la voluntad de la Trinidad, que por amor nos regala la salvación y aún más por misericordia nos da la oportunidad de reencontrarnos en el corazón de Jesús. Hagamos de nuestra vida un camino de misericordia a través de la Eucaristía. Que cada vez que yo contemple la Eucaristía, que cada vez que contemple el sacrificio en el altar, contemple el amor de Dios Padre a través del sacerdote, que así como Jesús ya da su bendición permanente, el sacerdote, que es el otro Cristo, también da su permanente bendición para cada uno de nosotros. Y el acto de mayor confianza es ver en todo ello la presencia de Jesús, así como los discípulos de Maús en el momento de la fracción del pan pudieron reconocer que era Jesús mismo que los acompañó, Jesús mismo que los enseñó, Jesús mismo que los alimentó. Esa es la esencia de la misericordia, hacer ese camino con Jesús, que no estamos solos, que no hemos dejado de estar acompañados y que la fuente máxima de ese alimento que puede arder nuestro corazón, que es el fuego de amor que Jesús le dice a los apóstoles, he venido a traer fuego y quiero que arda, que es el fuego del amor que está en el corazón de Jesús, en el corazón de María, en el corazón de San José, es ese fuego de amor que Él quiere que arda en nosotros. La misericordia de Dios Padre a través del amor eucarístico. Dios Padre eterno y misericordioso, te damos gracias por permitirnos crecer en sabiduría y en fe. Gracias por propiciarnos estos espacios donde podemos contemplar tu misericordia. Siembra en cada uno de nosotros el sacrificio eucarístico de tu amado Hijo Jesús. Cúbrenos con el velo misericordioso y amantísimo de María Santísima, que quien siempre quiere llevarnos a las profundidades de su corazón, donde nació, creció y se formó la misericordia para la humanidad. Que a través de tu Espíritu Santo comprendamos las bondades y profundidades de tu misericordia y que siembre también en nosotros la capacidad de amar y dar misericordia a la humanidad entera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.